Hola, mi nombre es María Jauregui Berry y conmigo van a continuar con la clase de sistema extensivo y en este caso vamos a tomar como modelo la invernada bovina. La invernada es el proceso de engorde de los animales de diferente sexo y edad hasta su terminación y posterior envío al mercado. Tenemos distintos tipos de invernada. Puede ser pastoril extensivo, que es la que vamos a desarrollar un poco más en esta clase, pero también hay distintas alternativas como pastoril con suplementación, una tipo semi-intensivo en donde una parte va a ser pastoril y otra corral, o una intensiva como el feedlot. El objetivo específico de la invernada pastoril es producir la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea y de la forma más eficiente posible. Hay distintos tipos de invernadas que las podemos clasificar según su duración. Puede ser una invernada larga o corta. La diferencia entre ellos va a ser la diferencia de kilos entre el peso de entrada y de salida. Por el otro lado, hay un concepto importante que deben conocer, que es el de ciclo completo. Llamamos así a aquellos sistemas ganaderos en donde incluye la cría, recría y terminación. Es decir, el mismo productor se encarga de producir el ternero, recriarlo y engordarlo. Como todo sistema, el de invernada va a tener un límite, entorno y componentes. Como límite va a ser igual que en el sistema de cría, un alambrado perimetral. En cuanto al entorno, nos referimos al entorno geográfico, social y económico. Y los componentes también van a ser los mismos: tierra, alimento, animal e instalaciones. Cuando hablamos de las invernadas de tipo extensivo o semi-extensivo, la tierra es un componente importante. No sé si recuerdan el concepto de equivalente vaca que hablamos en la clase de cría. El equivalente vaca era un sistema que permitía establecer equivalencias entre las distintas categorías. Bueno, en este caso, un equivalente vaca va a ser igual al promedio diario de requerimientos anuales de un novillo de 400 kilos que gana 500 gramos por día. En cuanto al componente alimento, en los sistemas de invernada, acá van a cobrar gran importancia las pasturas implantadas, los verdeos de invierno y los verdeos de verano. Y después vamos a tener suplementos, que lo que permiten es cubrir baches de disponibilidad de pasto y también en el caso de deficiencias estacionales según distintos tipos de nutrientes. Y para ello podemos utilizar heno, silo, granos, minerales. Esto lo que permite es aumentar la carga animal, aumentar la ganancia diaria de peso o ambas cosas. En cuanto al componente animal, también vamos a hablar sobre razas y categorías. En el caso de las razas vamos a utilizar las mismas que mencionamos en el sistema de cría, van a ser razas carniceras, ¿no? Acá me voy a detener a describir algunas particularidades de ellas. En el caso de las razas británicas, estas razas son precoces y tienen la particularidad de ser flexibles, es decir, podemos terminar estos animales engordar, completar su engorde a distintas edades siempre que cambiemos la dieta. Esta es una gran ventaja porque podemos vender terneros gordos de 200 kilos, 300 kilos, 400 kilos. A diferencia de las razas continentales, por ejemplo, que son animales de mayor tamaño, un frame más grande, son animales que tienen mayores exigencias, no son precoces y no tienen esta flexibilidad que tienen las razas británicas. Es decir, podemos engordarlos cuando llegan a su peso de terminación, que es pasado los 400 kilos. Normalmente este tipo de razas, las continentales, se utilizan para el mercado exterior, ¿no? Para exportación, a diferencia de las británicas, que normalmente se usan para el consumo interno. Después tenemos las razas cebuinas, como la Brahman, que son razas que se adaptan mejor a zonas más cálidas, son más rústicas y son menos exigentes. Y después, por otro lado, tenemos las razas cruza, que como dijimos también en el sistema de cría, son razas que tienen la ventaja de mantener una buena aptitud carnicera y ser más rústicas. En cuanto a las categorías, al sistema de invernada pueden ingresar animales de distintas edades o sexo, ¿no? Entonces podemos tener terneras o terneros, novillitos, novillos, vaquillonas, vacas e incluso toros. Hay dos conceptos que es importante que conozcan. Uno es el de ganancia diaria de peso y el otro es el de eficiencia de conversión. La ganancia diaria de peso se saca restándole al peso final, que sería el peso de terminación, el peso inicial, que es el peso con el que ingresa el animal, dividido los días que dura la
invernada. En el cuadro pueden tener algunos ejemplos. La eficiencia de conversión es la ganancia diaria de peso dividido el consumo y nos permite conocer la cantidad de kilos de alimento o de materia seca que se necesitan para producir 1 kilo de carne. A su vez, la invernada va a tener distintas etapas: recría 1, recría 2 y terminación. La recría 1 es aquella en donde el animal todavía no completó su desarrollo. Así que las proteínas acá van a ser muy importantes. Las proteínas van a ser más importantes que la energía. Es una etapa en donde los animales son muy eficientes en cuanto a la conversión. En la recría 2 los animales acá ya casi completaron todo su desarrollo. Es el periodo en el que se pueden hacer restricciones alimenticias. Y la eficiencia de conversión es buena. En la etapa de terminación, la etapa de engrasamiento. Es la etapa más costosa porque producir grasa es más costoso que producir proteína. Y la eficiencia de conversión es la más baja de las 3 categorías. Tengan en cuenta que en base al animal que vamos a invernar va a ser en la etapa que va a ingresar. Por ejemplo, si ingresa una vaca no va a entrar a la recría 1, sino que va a ir directamente a la etapa de terminación. En cuanto a las instalaciones, como ya estuvimos hablando de varias de ellas durante la clase de cría, ahora vamos a hablar de algunas específicas a los sistemas de engorde, que no quiere decir que no puedan estar en los otros sistemas, ¿no? Pero sí son importantes en los sistemas de engorde. Y es el caso, por ejemplo, de la balanza. La balanza es muy importante porque nos permite llevar un control del crecimiento y del engorde de los animales. Hay distintos tipos de balanzas, tenemos balanzas mecánicas o electrónicas. En la foto tenemos un ejemplo de una balanza mecánica e individual. Tiene 2 puertas corredizas para el ingreso y la salida del animal. Una vez que el animal está dentro de la balanza y una vez que se queda quieto, se procede a su peso utilizando los brazos a contrapeso. En el caso de las balanzas electrónicas, tienen una plataforma que son móviles, por lo tanto, una vez que se colocan dentro de la manga, se taran, el animal sube a esa plataforma y se pesa directamente con un control digital. El alambrado eléctrico es otra de las instalaciones que toma una gran importancia en los sistemas de engorde. Esto es porque nos permite mejorar el aprovechamiento de los recursos forrajeros, ya sean pasturas o verdeos. Además, es de fácil instalación, tiene bajo costo en mano de obra y también en elementos, en los materiales que necesitamos para su construcción, ¿no? En sí, el alambrado eléctrico, para instalarlos necesitamos una fuente de energía, un electrificador, el alambrado eléctrico en sí y la toma tierra. El electrificador se va a abastecer de una fuente de energía, que puede ser una batería que esté conectada, por ejemplo, que se cargue, por ejemplo, con una pantalla solar, o puede estar el electrificador conectado directamente a la corriente de red. Esa corriente que es continua, el electrificador la transforma en una corriente alterna, una corriente en pulsos. Esos pulsos van a tener unos 5.000 a 10.000 voltios y van a ser de muy corta duración. Esto lo que permite es que tanto el animal como el humano pueda separarse del alambrado eléctrico de forma voluntaria y segura. La corriente entonces en pulso va a pasar a través del alambrado eléctrico. Una vez que el animal toca este alambrado, la corriente pasa a través del animal hacia la tierra. La tierra actúa como un conductor de energía. Esa energía va a dirigirse hacia los tomatierra, que esto es una parte muy importante del sistema porque muchas veces se lo subestima y ese son el origen de las fallas. La toma tierra son caños que tienen que ser galvanizados o de acero inoxidable porque el óxido actúa como aislante. Esto es lo que permiten es captar esa energía que viene del suelo. El largo de estos tiene que ser como mínimo de 2 metros. Cuanto más seca sea la zona, más largos tienen que ser los tomatierra. Y normalmente se pone entre 3 a 4 unidos entre sí por alambre galvanizado. La forma de diseñar las parcelas cuando utilizamos un alambrado eléctrico va a depender principalmente del lugar en donde se encuentren las bebidas. En este caso están representadas por un rectángulo en celeste.
La cantidad y el tamaño de las parcelas también va a estar influenciado por la cantidad de animales que vamos a querer ingresar y por el tipo de pastura o verdeo que estemos utilizando. Lo que es importante, la mayoría tiene en cuenta, es hacer un callejón que permita que todas las parcelas tengan acceso al agua. En esta filmina tenemos distintas fotos con elementos útiles para construir el alambrado eléctrico. En la primera foto tenemos una vela que lo que hace es mantener alto el hilo del eléctrico para que los animales puedan pasar por debajo. En la segunda foto tenemos un carretel, que es donde está el hilo del eléctrico. Después tenemos acá una manija, que son de plástico y se utilizan para los cierres. Después tenemos el electrificador con las pantallas solares, que son muy comunes de ver en nuestra zona. Acá también hay el ejemplo de una cinta que se utiliza más en los equinos. Y tenemos también la foto de un aislador, de una varilla con un aislador, del hilo del eléctrico y de ejemplos de varillas. El recurso humano, como en todo sistema, tiene una gran importancia y en este caso es muy importante que aquellas personas que trabajen en los sistemas de engorde tengan un buen manejo de los alambrados eléctricos y de las pasturas y verdeos. En cuanto a los recursos, como mencionamos en la clase de cría, son aquellos elementos que ingresan al sistema. También pueden estar representados por los medicamentos y en este caso vamos a incluir los fertilizantes y semillas que toman una gran importancia. Y en cuanto a los egresos, como dijimos, eran todos los elementos que se van del sistema. Y acá vamos a tener todos los animales que hayamos engordado, ¿no? Que pueden ser novillos, vacas, toros. Bueno, hemos terminado la clase de invernada, así que muchas gracias por su atención y por escuchar el video. Con cualquier consulta se comunica con nosotros.